Las presiones del Fondo Monetario Internacional sobre el uso del Bitcoin en El Salvador no hacen retroceder al presidente Nayib Bukele, quien defiende sus políticas monetarias ante las múltiples críticas de la comunidad económica internacional. La delegación económica de El Salvador, en Washington, no llegó a ningún acuerdo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, debido a que estos organismos quieren imponer al presidente Bukele que para poder acceder a préstamos debe desistir del uso del Bitcoin como moneda legal de curso. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En enero de este año, el directorio ejecutivo del FMI, como forma de chantaje, le advirtió al presidente Nayib Bukele que la adopción del Bitcoin genera graves riesgos para el país. Uno de ellos es que le sería difícil obtener un préstamo del organismo. Para la fecha, el organismo mantiene su posición de no darle respuesta al gobierno de El Salvador por la solicitud de un préstamo de $1.400 millones. Esto como forma de presión para que el presidente Bukele retroceda en su política monetaria. El gobierno de Bukele ha tenido reuniones a lo largo del año con el FMI, quien ha advertido en privado a funcionarios del gobierno salvadoreño sobre la dificultad de llevar a buen puerto las negociaciones sin que el gobierno salvadoreño reforme la ley Bitcoin para quitar a la criptomoneda su calidad de circulación legal. Pero, ¿por qué un gobierno independiente debe acceder a las presiones de un organismo internacional? La respuesta a este interrogante se basa en la guerra económica que los bancos mundiales ejercen presión sobre las naciones para que se endeuden y paguen altos intereses por préstamos. A estos bancos, que mueven la economía global, no les interesa el uso de criptomonedas porque pierden el control del capital de los individuos y de las naciones, además de que no logran tener beneficios por endeudamiento. Por lo tanto, el fondo reiteró a los salvadoreños que sin la reforma de la ley Bitcoin, las negociaciones no avanzarían. En este momento, en El Salvador, la criptomoneda sigue siendo de circulación legal, pese a las presiones de Washington. Para acercar al gobierno de Bukele, el Fondo Monetario Internacional dejó en entredicho que también ha ralentizado la aprobación de créditos por supuestas violaciones a los derechos humanos y a la Constitución tras el anuncio de la posible reelección. Funcionarios del organismo han dicho lo siguiente: la adopción de una criptomoneda como moneda de curso legal implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad financiera y la protección del consumidor, y puede ocasionar pasivos fiscales contingentes. A poco más de un año de la adopción formal del Bitcoin en El Salvador, los legisladores del partido de Nayib Bukele están decididos por avanzar en la aprobación de más de 50 leyes que beneficien a la economía con la adopción de esta criptomoneda. La intención del gobierno salvadoreño es reformar todo el marco legal que ampara las negociaciones en la nación centroamericana, incluyendo lógicamente a la primera criptomoneda del mercado, para aprovechar mucho más su uso. Por su parte, el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, expresó que, a su juicio, si bien la otorgación de curso legal a Bitcoin fue uno de los planes del presidente Bukele, todavía falta la integración completa del activo en la economía salvadoreña y en la atracción de inversión extranjera. Pese a las presiones de los dueños del capital mundial, el gobierno salvadoreño está en proceso de aprobar 52 leyes, de las cuales la mayoría fueron propuestas por el propio Bukele. Esto tal como sucedió con la ley Bitcoin, que ya cumplió más de un año desde su entrada en vigor. El diputado Soriano expresó lo siguiente: queremos no solo permitir Bitcoin como moneda de curso legal en el país, sino también crear un marco legal que nos permita sacar el mejor funcionamiento y atraer toda la inversión que podamos al país. Que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sigan presionando a Bukele para que desestime el uso y la legalidad de las criptomonedas en su país es una muestra de que los bancos mundiales están enfocados en que sus ganancias
lleguen del endeudamiento de las naciones. El marco legal que se va a transformar pasa por cambios y aspectos legales que tienen que ser reformados por completo. Esto con el fin de facilitar la inversión que creen que puede ir a El Salvador. Desde los pasillos del Congreso estadounidense y de la administración Biden, funcionarios que atienden la relación con Centroamérica también han sugerido en público y en privado que Washington utilice su influencia en las multilaterales y en el ámbito comercial para presionar a San Salvador. Las presiones en contra del gobierno de Bukele no son nuevas. En agosto, el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Exteriores de la Cámara Alta, pidió a la administración Biden que considere retirar a El Salvador los beneficios del Tratado de Libre Comercio. El senador argumentaba en aquella ocasión que se debería cortar beneficios por los supuestos retrocesos democráticos durante el gobierno de Bukele. El político comparó a El Salvador con la Nicaragua de Daniel Ortega. El Salvador se convirtió en el primer país en el mundo en permitir el uso de la criptomoneda en todas las transacciones, junto con el dólar estadounidense. La decisión provocó protestas internacionales, diciendo que la medida ocasionará más inestabilidad e inflación en la nación centroamericana. A principios de este mes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó en un artículo de opinión publicado en la revista Bitcoin que el país centroamericano no ha tenido pérdidas con el Bitcoin, pues desde que se adquirió se hizo con ganancias. En ese momento, el presidente Bukele argumentó lo siguiente: entonces, el argumento de que hemos perdido $50 millones en Bitcoins es falso, porque simplemente no hemos vendido ningún Bitcoin. Asimismo, el mandatario aseveró lo siguiente: sería ridículo concluir que una economía de $28,000 millones por año quebrara o entrara en incumplimiento debido a una pérdida de 0,2% en un año, cuando en 2021 nuestra economía creció 10,3% o $4,000 millones. Esto está usando los propios números del FMI. La adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Bukele y se mantendrá firme pese a los impedimentos que le están colocando los dueños del capital mundial. Lógicamente, a esos bancos les disgusta que sea una criptomoneda la que capte el capital salvadoreño, pues ellos están dejando de percibir ingresos por pagos de intereses, los mismos intereses que durante décadas han empobrecido al pueblo latinoamericano por los acuerdos de pago de la deuda externa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.